Hola, bienvenidos nuevamente al Caldero Negro. Muchas gracias por estar aquí nuevamente. El día de hoy vamos a transmitir otros 3 relatos más o menos. Creo que sí, son 3 relatos que vamos a transmitir en este video. Les invito a que se queden con nosotros, a que los escuchen y por supuesto a que se suscriban, a que le den like y a que compartan este video. Les agradecemos mucho a los nuevos suscriptores y esperemos esta comunidad siga creciendo. Los invitamos a que se comuniquen con nosotros y manden sus relatos, sus comentarios y sus sugerencias al WhatsApp 55 85 93 99 74. También tenemos un correo electrónico que es elcalderonegro32@gmail.com, donde también nos pueden mandar sus relatos, nos pueden mandar sus comentarios, sus sugerencias y pues obviamente los invitamos también a comentar el video. Y bueno, sin más, vamos a comenzar con los relatos del video de hoy. Este relato nos lo envía un suscriptor que de hecho en el video anterior ya nos había colaborado con un relato, pero en esta ocasión nos va a narrar un evento que le ocurrió a su tío hace ya bastantes años. Su tío hoy tiene 50 años y en aquel entonces, cuando le ocurrió este suceso, tenía apenas 8 añitos. Este relato trata sobre la existencia de los duendes. Está muy interesante. Vamos a escucharlo. Buenas noches. Les voy a contar una historia que me compartió un tío. Hoy en día tiene 50 años, pero esto le ocurrió cuando tenía 7 u 8 años. Me cuenta que en ese tiempo vivía en una colonia del Estado de México, que apenas se estaba poblando, por lo que no había pavimento. Estaban apenas realizando trabajos para todo esto, por lo que en la calle había muchos montones altos de tierra. Dice que en ese tiempo sus papás le daban permiso para ver tarde la televisión, por lo que le gustaba ver un programa llamado El Gran Chaparral. Una vez fue a decirle a su prima que le daba miedo ver la tele por la noche, porque se le apareció un muñequito que se burlaba de él y que por eso metía a su perro a la casa para ver la tele. Obviamente, su prima, quien tenía 15 años, no le creyó y le dijo que ya no se quedara solo a ver la tele tan tarde y que cuando eso pasara le gritara fuerte para ayudarlo. Mi tío le contestó que le gritaba y que ni ella ni sus papás lo escuchaban. Mi tío dice que vio este ser varias veces, ese ser que a sus cortos 7 años llamaba muñequito. Decía que de repente volteaba y ese muñequito estaba sentado a su lado, que estaba muy feo de la cara, que era pequeño y que vestía pantalón y chaqueta verde con rojo, que en sus zapatos y sombrero tenía un cascabelito en la punta y que cuando corría se podía escuchar el sonido de los cascabeles. Cuando lo veía se asustaba mucho y corría a su cuarto, mientras su perro correteaba a ese ser y lo sacaba de la casa. Dice que hubo un tiempo en que ese muñequito dejó de ir, así que volvió a ver la tele muy tarde para ver su programa, hasta que una noche su perro empezó a ladrar y a voltear. Nuevamente estaba este ser sentado a su lado, ese muñequito que ahora se sabe era un duende. El duende empezó a reírse y a burlarse de él, pero se armó de valor y se levantó del sillón y junto a su perro comenzaron a perseguirlo. Lo corretearon por toda la casa, el duende se burlaba de él, se podía escuchar la risa y sus cascabeles en sus zapatos y sombrero. El duende corrió hasta la calle y dejó que lo persiguieran alrededor de las montañas de tierra. Finalmente, mi tío vio cómo el duende formó un remolino en la tierra y se enterró en él, y de pronto desapareció. El perro y mi tío comenzaron a excavar en la tierra, pero no lograron encontrarlo. Al día siguiente, le contó a su prima, quien terminó por creerle. Fueron a revisar la montaña de tierra, pero obviamente no había nada. Hoy mi tío sigue contando esta historia, que no quiso contarle a sus papás porque sabía que no lo creerían. Dice que después de ese día no volvió a ver al duende otra vez, pero él seguía viendo la tele por la noche acompañado de su perrito,
por si ese duende se le apareció otra vez. ¿Qué les pareció este relato? ¿Creen ustedes en los duendes? La verdad es que yo nunca he visto uno. Sí creo que existan, pero nunca hasta el día de hoy he visto uno, y la verdad es que creo que es una de las cosas que más miedo me daría ver. Siento que a lo mejor toleraría ver un fantasma o ese tipo de situaciones paranormales o actividades paranormales, pero siento que ver un duende sería una de las cosas que más miedo me daría y que no podría soportar ver. A mí, por ejemplo, de este tipo de situaciones, mi mamá me cuenta que cuando era muy pequeña vivía en una vecindad en la Ciudad de México, y obviamente en estos lugares vive mucha gente, viven muchos niños, y que hubo un tiempo en el que ella escuchaba que las señoras se enojaban mucho y comentaban que les escondían sus cosas, les escondían las escobas, les escondían el jabón, les escondían las cubetas, y tiempo después aparecían en donde menos se imaginaban, y pues las señoras ya estaban muy molestas porque no sabían quién había sido la persona maldosa que había hecho eso. Entonces dicen que en una ocasión una señora salió muy enojada de su casa gritando groserías y de todo porque le habían ocultado nuevamente su escoba, y pues ya estaba harta y muy molesta de eso. Entonces salió gritando y diciendo de todo, y que quién le había agarrado su escoba, que se la devolvieran. Cuando dicen que escucharon una vocecita que les gritó, yo la tengo, y se burlaba, y al voltear vieron la escoba como caminando o flotando, y al asomarse y ver, era realmente un hombrecito, un duendecito que traía la escoba cargando. Él les había contestado, yo la tengo, aquí la tengo, y andaba corriendo por el patio de la vecindad y traía la escoba. Obviamente no lo vio solo una persona, lo vieron muchas personas, incluyendo la abuelita de mi mamá. Entonces pues obviamente todas las señoras que estaban ahí se asustaron mucho, empezaron a gritar, se metieron a sus casas, cerraron las puertas y durante ese día no dejaron salir a sus hijos a jugar. Entonces pues les dio muchísimo miedo. Y bueno, la persona, dice mi mamá, que describían todas las personas que habían visto esto, que era igual un hombrecito muy pequeño, vestido de verde, que traía unos zapatitos, que traía sombrerito y que era bastante feo de su cara, y que pues obviamente tenía una vocecita y que se burlaba todo el tiempo de ellas mientras corría por el medio del patio de la vecindad. Y pues obvio es algo que nunca se les pudo olvidar, que obviamente no le creen a estas personas cuando lo cuentan, pero bueno, en ese tiempo cuando sucedió, ya cada vez de que algo se perdía o algo desaparecía, pues decían que seguramente otra vez andaba ahí el duendecito. Pero bueno, sí me hubiera dado a mí mucho miedo. Bueno, y ahora vamos a continuar con nuestro último relato de este video. En esta ocasión nos relatan que una mujer quien falleció regresó de alguna forma de la muerte para llevarse a sus hijos y no permitir que se quedaran con su papá y su nueva pareja. Vamos a escuchar. Hoy voy a narrar una historia de los años 40 más o menos, cuando mis abuelos vivían en Acámbaro, Michoacán. Ellos vivían en un pueblito, con sus hijos todavía estaban pequeños. Mi abuelita nos contaba muchas historias. Una de ellas es la que les voy a narrar. Decía mi abuelita que ahí, como un pueblo, como todos los pueblitos, se conocen todos. Decía que había unos vecinos que hacían artesanías, tejían sombreros, bolsas de paja,
Y ese era un matrimonio que tenía una niña y un niño. Yo nada más me acuerdo que mi abuelita decía que se llamaba la señora Anita y siempre saludaban a mi abuelita, que buenos días, señora Fidelita, y que buenas tardes, y hay veces que en las tardes se ponían a platicar. Entonces, en una de esas pláticas, la señora siempre le decía que era muy celosa la señora de su marido, que si Dios se la llevaba primero, no lo iba a dejar en paz, y que si ella llegaba a fallecer, lo primero que se iba a llevar eran a sus hijos, que yo creo que si ella moría no podía dejar a sus hijos solos. En la mañana se apresuraban a tejer sus artesanías y en la tarde se iban al mercado a venderlas y siempre se cargaban a sus 2 niños. Decía mi abuelita que era una persona muy limpia, muy dedicada a su esposo y a sus 2 niños. Tenía una niña y un niño. Entonces pasó el tiempo hasta que decía mi abuelita que en una ocasión el señor fue muy llorando y muy espantado, diciéndole a los vecinos y a mi abuelita, que mi abuelita conocía muy bien a su esposa, que por favor le ayudaran porque su esposa parecía que había muerto. Y todos fueron a su casa a ver y sí, la señora ya estaba muerta. En un momentito, porque apenas la habían visto que estaba tejiendo sus cosas. Entonces ya después de que pasó después de que pasó lo de la muerte de la señora, el señor se puso a platicar con mi abuelita y mi abuelita le dijo que pues qué cosa había pasado, que qué cosa le había pasado a la señora. Y ya el señor le dijo que su esposa, doña Anita, había sacado al baño a la niña. Entonces la señora se distrajo en otra cosa cuando oyó que era la niña lloró. Era un perrito que le estaba ladrando y la niña se espantó mucho y se cayó. Entonces la señora le dio mucho coraje y lo que hizo fue aventarle una piedra al perro y más coraje le dio a la señora porque no le pegó al perro. Entonces su esposo salió y le dijo que qué había pasado y ya le dijeron que pues se había caído el perro, la había espantado y que no sé qué cosa. Y que ella le dijo que se metiera y se metió con la niña. Pues dice que estaban tejiendo sus cosas cuando la señora decía que se sentía mal. Y el señor pues no sabía qué hacer, se desvaneció y ya fue que el señor salió corriendo para avisarles a todos que algo le había pasado a su esposa. Y sí cayó muerta del coraje de no haberle pegado al perro. Entonces pasó el tiempo. El señor lo que hacía era pues seguir tejiendo sus cosas y llevarse a sus 2 niños. Y el señor decía que pues la verdad él no iba a poder al mismo tiempo trabajar y cuidar a sus 2 niños, que yo creo tenía que buscarse una mujer para que lo atendiera a él y atender a sus hijos. Y pues mi abuelita le decía que pues sí, que estaba bien. Todas las de ahí ya saben que tenían muchos hijos y pues no, como que no podían cuidar de sus hijos. Y llegó un momento en que el señor le dijo a mi abuelita que ya había encontrado una mujer y que se iba a encargar de sus hijos. Y sí, hicieron vida. Mi abuelita veía que pasaban los señores igual al mercado. Entonces, un día el señor le comentó a mi abuelita que ya estaba harto de que lo molestaran. Y mi abuelita le preguntó que por qué, que quién lo molestaba. Decía que siempre en las noches cuando ya iban a dormir, le apedreaban la puerta de su casa. Y salían ellos a ver qué era y decía que no había nadie. Que nada más en la mañana cuando se levantaban encontraban piedritas, estas piedritas que solamente hay en el río. Y decía que qué gente pues estaba haciendo eso. Pasaron varias veces que eso pasaba. Y la señora pues ya se empezaba a espantar la señora y ya no quería estar ahí. Entonces en una ocasión se levantó el señor y vio a los niños que estaban desayunando
y estaban muy arreglados, peinaditos y todo. Y el Señor les preguntó, ¿quién les dio de comer y quién los cambió y los arregló? Y los niños comentaron que había sido su mamá. Entonces el Señor se sorprendió pensando que a lo mejor los niños extrañaban tanto a su mamá que pues ellos pensaban que era una vecina de ahí mismo. Y le preguntó a mi abuelita, y mi abuelita le dijo que no, que ella no había sido. Entonces así quedó. Pero después de unos días la niña murió primero y todos se volvieron a reunir en el velorio de la niña. Ella le dijo al Señor que qué cosa había pasado. Mi abuelita le preguntó al Señor qué cosa había pasado ahora con la niña. Y el Señor le dijo que pues nada más la niña ya no quiso comer y empezó con diarrea. Y como en estos tiempos morían muchos niños de diarrea. Y murió la niña. Entonces la señora que él tenía, llegó un momento en que la señora también se fue, porque ya estaba harta de que le estuvieran apedreando la puerta de su casa. Nada más se había quedado con el niño. Al poco tiempo, el niño también falleció. El Señor, viéndose solo, le dijo, se despidió de mi abuelita y le dijo cumplido lo que había prometido, de llevarse a sus hijos y de que él se quedara solo. Y abandonó el pueblo y ya mi abuelita no supo de él, pero sí decía mi abuelita que se había cumplido lo que la señora había dicho, que si ella llegaba a fallecer no le iba a dejar a sus hijos, iba a regresar por ellos y su esposo se iba a quedar solo. Y bueno, es así como hemos llegado al final del video de la semana. Les agradecemos mucho que hayan llegado hasta el final y les recordamos que pueden mandar sus relatos y sus comentarios al WhatsApp 55 85 93 99 74. Y también tenemos un correo electrónico que es elcalderonegro32@gmail.com, todo con letras minúsculas, donde nos pueden mandar sus relatos, nos pueden mandar comentarios, sugerencias, lo que ustedes quieran. Les agradecemos mucho, esperamos que les haya gustado, los esperamos en un próximo video. Cuídense mucho y que tengan una excelente semana. Bye.